Aun a riesgo de espantar a los lectores en la primera página, algo más común en los libros académicos que en los relatos de fantasmas, debo justificar esta extraña presencia en el título del libro, máxime cuando va acompañada por otra con la que no parece mezclar bien. ¿Qué son los fantasmas de la ciencia española? ¿Acaso la ciencia no se oponía a la creencia o la existencia de los fantasmas? Este es un libro escrito por un historiador de la ciencia fascinado por las imágenes. Es fragmentario en tanto que renuncia a un gran relato sobre el devenir de la ciencia española, aunque sostiene una cierta tesis de largo recorrido. Carece de intención sistemática, pero posee voluntad unitaria. No es un manual que resuma procesos, etapas o disciplinas, sino más bien una colección de episodios y estampas, unidos todos por su carácter espectral, por la naturaleza fantasmal de las prácticas científicas en el seno de la cultura española, así como por la propia naturaleza fantasmal de las imágenes. Bueno, pues Juan me ha pedido que presente su libro como si estuviéramos en un lugar público, ante público. Y bueno, pues tomo la palabra. Muchas gracias, Juan, por invitarme a hablar de tu último libro, que me parece que merece un comentario largo. Fantasmas de la ciencia española, publicado por la editorial Marcial Pons. No es un libro de historia de la ciencia, tampoco es un libro de divulgación. Yo creo que lo primero que hay que decir sobre este libro es que, bueno, pues muy en la línea de lo que es la ciencia, plantea un experimento que necesitamos en la ciudadanía del siglo XXI, cada vez con más rotundidad, y es la exploración de cómo llegar hasta el público mismo, sin hacer una tarea estrictamente divulgativa en la que se le presentan a un público más bien pasivo, pues píldoras de aprendizaje casi instructivo al estilo más tradicional, ¿no? Tampoco podemos los académicos dedicarnos a simplemente trabajar temas y aquel que los entienda y que se haga más o menos un experto, un especialista. Entonces, entre esos dos extremos hay un espacio muy grande que está en gran medida por explorar. Y yo lo primero que alabo de Fantasmas de la Ciencia Española es que es un experimento en esa dirección bastante exitoso, creo, porque Juan consigue generar un estilo que permite al lego, al no especialista, al no historiador, al no académico y, por supuesto, al no historiador de la ciencia, interesarse por el conocimiento del pasado de la ciencia española en fin, en determinados aspectos y maneras, porque se trata de un libro que tiene también una propuesta, y ahora hablaré de ella. Pero lo primero es el marco. El marco es el de un intento de construir un género. El género que necesitan ciudadanos crecientemente conscientes del valor de la ciencia, también más, digamos, cultos, más expuestos a literatura, especializada o no, sobre distintos temas que afectan a la propia condición de ciudadanos. Entre ellos el conocimiento del pasado. De manera que hay un género ahí en ciernes, híbrido, digamos, entre el saber académico de los expertos, en este caso los historiadores de la ciencia, y públicos crecientemente demandantes de productos que tengan calidad y al mismo tiempo también, bueno, pues sí, digámoslo claro, enganchen. Y este libro consigue enganchar. Personalmente creo que lo consigue completamente. Dan ganas de seguirlo leyendo. Es una sensación que se tiene. Se busca volver sobre él por la manera en la que también está escrito. Hay que cuidar el lenguaje. Juan en eso tiene una trayectoria. Entonces el resultado es bastante notable. Además, para presentar una propuesta que tiene su, digamos, su enjundia y su complicación teórica razonable, la idea fundamental es que, por una parte, la ciencia española tiene un camino sinuoso, con grandes figuras, periodos aparentemente también más latentes, figuras muy desconocidas siendo en realidad muy notorias y muy notables, pero en general es que la propia construcción del campo de la ciencia se ha hecho por un dispositivo y un conjunto de recursos que son las representaciones y las ilustraciones.
no puede haber ciencia sin imagen, y el problema es que la construcción de imágenes, la elaboración de imágenes, oculta partes de la realidad. No existe una representación que, digamos, sea total y plena y absoluta, ¿no? Y incluso técnicamente. Pero digamos que filosóficamente el poder de ocultación de lo visible es una de las paradojas de la construcción de un campo, en este caso el de la historia de la ciencia. Juan Pimentel es un historiador de la ciencia bien asentado profesionalmente, con una trayectoria centrada fundamentalmente en el siglo XVII, pero también en el XVIII. En este texto extiende a lo largo de todo el periodo de la ciencia moderna, del Renacimiento en adelante, una mirada acerca de lo que entiende por fantasmas de la ciencia española, apariciones y desapariciones de, de figuras que no llegan en cierta medida a culminar nunca, o en gran medida, los proyectos en los que están involucrados. Sobre esto volvería al final, acerca de las causas de ese debate, ¿no? Acerca de la ciencia española y su retraso o incapacidad para estar sostenida en el tiempo, para la continuidad, ¿no? Para generar, en fin, lo que se considera en otras culturas como paradigmáticamente propio de la ciencia moderna, ¿no? De esta manera Juan atisba en casos relacionados con historia de América, en unos casos y con la metrópoli en otro, figuras individuales que destacan y al mismo tiempo destacan por la frustración. Sin embargo, no es un texto en absoluto en la lógica, digamos, pesimista, todo lo contrario. Propone una complejidad de, este tipo de episodios, de rastreos, de figuras, ¿no? Y, y bueno, yo creo que lo consigue. Me gusta fundamentalmente fijarme, me voy a fijar en un capítulo por lo paradigmático que es y cómo está presentado por una persona que conoce bien el gran cambio de paradigma en la percepción de la realidad natural con el nuevo mundo de trasfondo, que es en el siglo XVIII la figura de Celestino Mutis y la creación del gran herbario moderno de la reflexión, la proliferación de pensamiento científico acerca de la botánica. Aquí Juan, muy magistralmente, diríamos, y es así, muestra el traspaso radical de un imaginario teológico centrado en el caso de la flor de la pasión, una planta del Nuevo Mundo que produjo un montón de imaginación teológico, político, representativo, cultural desde finales del siglo XVI, para, sin embargo, en el XVIII transformarse completamente ese paradigma de mirada hacia una que no es tampoco la que uno esperaría del paradigma científico estrictamente, porque la obra de Celestino Mutis, que Juan describe bien al detalle, centrada en la pasiflora, en la flor de la pasión, lo que provoca es una enorme abundancia de representaciones, una exuberancia enorme de variedades, y el mundo, la mirada teológica que había visto en la flor de la pasión, una serie de estigmas, de representaciones de elementos del Calvario y de la crucifixión de Cristo, pasa después a un planteamiento, digamos, científico de análisis de las distintas plantas y del mundo botánico para descubrir, en el caso de la flor de la pasión, una enorme variedad de posibilidades, de manera que, digamos, el mundo de la ciencia se vuelve ilimitado, casi al estilo de como antes era ilimitado el mundo de lo teológico. Lo que el hombre no llega a conocer nunca es la palabra de Dios final. En este caso la ciencia tampoco termina, no puede culminar casi su tarea. Pero también me interesa ese capítulo porque en él Juan muestra su capacidad para hacer otro diálogo importantísimo para la historia de la ciencia de los ciudadanos de la actualidad. Y es fundamentalmente cómo la ciencia, en la medida en que es representación y en la medida en que utiliza la ilustración, las ilustraciones y las representaciones para hacerse visible, tiene que recurrir a las artes, tiene que recurrir a los formatos representativos, a la estética y a su despliegue y a su desarrollo, en el caso de Celestino Mutis, bien conocido por sus famosos, nunca publicados hasta recientemente que han empezado a hacerlo, centenares y centenares de ilustraciones
que tienen una clara carga autorial, una clara carga creativa, artística en sentido puro. Me gusta también mucho un capítulo que viene a continuación, en el que Juan muestra en qué medida la historia de la ciencia se relaciona y se vincula con la historia de las propias comunidades políticas y sus representaciones, cómo la representación de la ciencia y la representación del orden social han ido estrechamente unidos desde el siglo XVIII. Bueno, en este caso, y para que sirva de paso para mostrar cómo es el estilo de Juan, prefiero leerle, poniendo como ejemplo un mapa de la península ibérica elaborado a finales del siglo XVIII por un grupo de jesuitas científicos que abordan un diseño completo de la península que dejan en realidad incompleto. Me interesa la manera en la que nos lo cuenta él. Dice así en las páginas 188 a 190, con la ilustración de por medio. Porque este libro también es un libro de muy buenas ilustraciones. Volveré sobre ello a continuación. Pocos años antes, precisamente, en Senada, el marqués había encargado el proyecto del mapa de España a dos miembros de la Compañía de Jesús, Carlos Martínez y Claudio de la Vega, autores de uno de los mapas más enigmáticos y singulares en la historia de la cartografía española. Es la exposición de las operaciones geométricas hechas por orden del rey nuestro señor Felipe V, 1739 y 1743, un mapa monumental no solo por su tamaño, sus 36 hojas compuestas alcanzan los 225 por 228 centímetros, sino también por el contraste entre lo que muestra y lo que esconde. Su maravilloso dibujo y sombreado, rematado con pinceles en gris, verde y amarillo, recoge la profundidad del relieve. También incluye la red de comunicaciones con gran detalle. Sin embargo, sus inconsistencias y vacíos son aún más elocuentes. Carece de la malla geométrica de meridianos y paralelos, y sobre todo falta prácticamente un tercio del territorio peninsular, el noroeste. Los jesuitas carecían de observaciones astronómicas fiables. La información recopilada procedía de los obispados y mapas regionales heterogéneos. De algunos sitios simplemente no llegó. El proyecto quedó incompleto, dejando registrada esta imagen desoladora, una alegoría descarnada de una España probable, una nación que se quería ilustrada. Si los mapas, como decíamos antes, son acontecimientos provistos de sentido, y retomando también lo que Didi Huberman llama el anacronismo de las imágenes, su carácter intempestivo, podemos reconocer en este mapa algo de la España invertebrada de Ortega, y bastante de la ilustración insuficiente de la que escribió Eduardo Subirats. Es una figura desfigurada, como uno de esos cuerpos violentos y torturados de Francis Bacon. La España peninsular aparece como un organismo amputado. No sabríamos decir bien si en proceso de formación o de descomposición. Bueno, aquí se resumen muchos de los elementos retóricos con los que Juan construye su narración. Por una parte, el recurso a grandes figuras de la teoría social, de la filosofía, referentes culturales fuertes de la cultura española, más bien moderna, posterior, y igualmente descripciones en las que la metáfora y el símil lleva a un terreno relacionado con el mundo de las artes, en este caso para terminar haciendo una referencia a Francis Bacon y de una estética, digamos ya del siglo XX, de las vanguardias, todo ello con objeto de mostrar un mundo, en este caso cartográfico, en el que también se utilizan a menudo terminologías propias de los distintos gremios de las ciencias, la botánica, la cartografía, la anatomía. Juan de alguna manera está invitando al lector a que no sea milane, ¿no?, ante la terminología científica y entre en ella, pero también a que coloque las piezas de una historia de la ciencia española en un marco cultural de referentes que resuenan en la cultura occidental en general, que no son específicamente españoles, que no son específicamente del mundo científico, ni siquiera son referencias todas ellas académicas. Esto quizás sería una forma de concluir mi presentación. Apenas 2 años después de ser retratado por Goya con el gesto melancólico y abatido que reproducirán numerosos intelectuales y políticos españoles, Jovellanos lamentaba la ausencia de aquella carta tan deseada, sin cuya luz política no formará un cálculo sin error, no concebirá un plan sin desacierto, no dará sin tropiezo un solo paso. Corría el año de 1800. Había mapas de España, pero faltaba el mapa de España. El hecho de que esa imagen fuera imprecisa o incompleta constituía un lastre,
o por decirlo en términos de la época, una merma del honor nacional. Si la España de Jovellanos miraba al exterior, podía contemplar al otro lado de los Pirineos la Carta Cassini, cuyos levantamientos acababan de finalizar, y más allá del canal. Juan, hola. Hay que pensar en yo siempre pienso mucho en la importancia que tiene el azar en las cosas que uno lee, sobre todo el azar de los encuentros entre lecturas distintas. Yo leí tu libro hace unos meses, como sabes, y me hizo una impresión muy profunda por lo que tenía de integración del conocimiento científico en la idea de la cultura en general y de la cultura española, ¿no? De la formación de la cultura española, ¿no? La invisibilidad, como tú dices, o la condición de fantasma de la ciencia en España, ¿no? Y ahora, y después del confinamiento, cuando he vuelto a leer el capítulo sobre el que tenía intención de hablar hoy, que es Figuras de la Nación y del Tiempo, lo que ha ocurrido durante el confinamiento es que he estado leyendo la cuarta serie de los episodios nacionales de Galdós. Y curiosamente hay un momento en ese capítulo que podía suceder perfectamente en esa cuarta serie, ¿no? Es cuando los militares al mando del coronel Ibero van hacia Madridejos para empezar las mediciones del gran mapa geodésico español y se cruzan con los soldados de O'Donnell, ¿no? Los soldados medio sublevados que están dirigidos por el general Leopoldo O'Donnell, que se han levantado, que se están pronunciando contra el gobierno moderado en Madrid. Estamos en los albores, en los comienzos de la revolución liberal y casi siempre fallida de 1854, y Galdós en ese episodio, que él se llama La Revolución de Julio, insiste mucho en dos cosas. Una, el carácter casi teatral y de falsificación y de representación que tiene el enfrentamiento entre los soldados rebeldes y los soldados del gobierno en 1854, y luego el contraste entre la frivolidad de los políticos que dirigen esa presunta revolución y los que se aprovechan de ella, y el sacrificio enorme y la generosidad del pueblo de Madrid, ¿no? En la cuarta serie de los episodios, un hilo central, igual que en las anteriores, ¿no? Pero yo creo que en la cuarta serie un hilo central es el carácter incompleto, fallido, chapucero de la modernidad liberal en España, ¿no? La cuarta serie continuamente estamos asistiendo a intrigas, a golpes militares, a golpes palaciegos, a los caprichos de la reina, y a una cosa que es permanente, que es la inseguridad, ¿no? La inseguridad de todo, los cambios permanentes de gobierno, esa cosa que está siempre tan presente en Galdós, que es la tragedia de los cesantes, ¿no? Los funcionarios que dependen del favor político y que en el momento en que se produce un gran cambio político son barridos, son echados a la calle, y vienen otros que estaban esperando, que tenían necesidad, que estaban hambrientos y todo eso, ¿no? En el contexto de esos episodios, pronto este capítulo de tu libro cobra una relevancia especial, ¿no? Porque esa accidentalidad, esa chapuza, esa cosa un poco grotesca de la historia política española, por una parte, y por otra de las ideologías, de las fantasías nacionales y todo eso, contrasta con algo que es fundamental, que es la necesidad de tener un mapa. Al principio del capítulo tú hablas de que un país necesita un mapa, un censo y un catastro, ¿no? España no tiene ninguna de las tres cosas cuando empieza su revolución liberal, en 1833, cuando se hace la división en provincias. No hay un mapa fiable, no hay información, no hay un censo, no hay información sobre nada, ¿no? Entonces eso demuestra el vacío estéril en el que se mueve la política española. Y frente a todo eso están
los empeños por la creación de un mapa, ¿no? Los empeños, ese mapa frustrado el que tú muestras, que es tan bello y tan triste, ¿no? Ese mapa hecho por los jesuitas en época de Felipe V, que es como la mitad de España, ¿no? Tú dices que es como una España fantasma o incompleta, ¿no? Y luego, claro, hay momentos en el que tú dices que no se puede tener un país si no se tiene un mapa. Pero no se tiene un mapa si no se tiene un país. ¿Por qué? Pues porque para tener un mapa hacen falta, como tú bien explicas, hacen falta profesionales, hacen falta técnicos, hacen falta instituciones, hace falta sobre todo una normalidad duradera, hace falta como un funcionamiento regular y racional de las instituciones. Hace falta dinero, hace falta que los medios no se pierdan en fantasía y en locuras, ¿no? Cuando, al final de la década de los 50, cuando ha arrancado ya el proyecto del mapa geodésico, en ese momento es cuando, después de la segunda desamortización, el Estado tiene, con la segunda desamortización y con una reforma fiscal más o menos razonable que se había empezado a hacer, el Estado ha tenido más medios de los habituales, de su penuria habitual, ¿no? Y esos medios se van a gastar en la guerra de África, ¿no? Se van a gastar en el disparate de la guerra de África, en cosas suntuarias, en corruptelas, en subvencionar a empresas tramposas de ferrocarriles, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, a mí me gusta eso que hacen los técnicos, ¿no? Lo que hacía Jorge Juan a mediados finales del siglo XVIII, lo que intentaron hacer esos jesuitas en la época de Felipe V, lo que intentan esos militares, el general Ibero, ¿no? El general Ibáñez Ibero, que da también nombre a un personaje de Galdós, ¿no? Frente al delirio, a la tontería, a la fantasía esencialista, ¿no? Las ideas de la patria. Frente a todo eso está algo concreto, que es lo que se pesa, lo que se mide, lo que se puede calcular, lo que sirve, ¿no? El mapa, es decir, en vez de fantasear sobre qué es España, ¿no? Esa fantasía, a mi juicio, bastante tonta del 98, en vez de fantasear, construir de verdad un mapa exacto, lo más exacto posible, ¿no? Construir un mapa, saber cómo es de verdad el país, ¿no? Crear ese mapa físico y luego después, como tú explicas en el capítulo, el mapa geológico, ¿no? El mapa geológico que nos lleva ya a otro campo que también tiene mucho que ver con la política y con la historia de España, que es que cuando empiezas a indagar en el tiempo profundo, ahí chocan las ideas científicas, chocan con la ortodoxia religiosa, ¿no? No debemos olvidar que en esos años en los que esos mapas se están haciendo son los años en que la Iglesia Católica sigue teniendo una influencia tremenda sobre la sociedad española y en el que no se consigue que avance el laicismo, ¿no? Yo me gusta, creo que mucho de lo que dices se puede resumir en una frase que está en el libro cuando hablas de Lucas Mayada, ¿no? Y dices, eh, en un país más interesado por los diagnósticos políticos y los juicios esencialistas que por la observación sostenida y el trabajo anónimo y sistemático propio de la investigación científica, ¿no? Ese es el gran debate del pasado español y es también, por desgracia, en estos mismos momentos, el debate del presente, ¿no? En el siglo XIX había que saber medir las dimensiones y las distancias en el mapa de España. Ahora tenemos dificultades en medir y en contar el número de muertos, el número de enfermos y de contagiados que tenemos con la COVID. Ahora también tenemos escaseces, tenemos penurias terribles en nuestro equipamiento científico, ¿no? Y sobre todo en la presencia del conocimiento científico en el debate político y cultural español. Yo creo que uno de los méritos de tu libro, aparte de su rigor como historia de la ciencia, es su valor político, como herramienta política en un país como el nuestro, en el que la ciencia sigue siendo
sigue estando en situación de inseguridad y penuria, ¿no? Por eso, después de leer a Galdós, me gusta más todavía este libro tuyo. Como los seres humanos, los edificios recuerdan a base de olvidar. Lugares de memoria por antonomasia, los museos son espacios singulares que han recibido mucha atención por parte de la historiografía y la teoría crítica. Desde la constitución de la museología en la segunda mitad del siglo XX hasta los más recientes desarrollos desde la antropología, la arquitectura, el interés por los objetos y la materialidad, las políticas culturales o los estudios del patrimonio y la memoria. La implosión de miradas y análisis que hoy día escrutan la naturaleza y las funciones de los museos es abrumadora, solo comparable a las largas colas de visitantes que se forman para acceder a esos recintos donde se fabrican identidad y memoria colectiva, donde se recuerda y se conmemora. Aquí, sin embargo, nos preguntaremos por lo que se olvida y esconde tras sus muros. Buenas tardes. Es para mí un honor participar en la presentación de este libro, Fantasmas de la Ciencia Española, de Juan Pimentel. Un libro que cuanto antes quiero señalar desde mi humilde parecer como importante, extraño en el mejor sentido de esa palabra, perturbador. Debo advertir también cuanto antes que no soy historiador y que me he acercado a Fantasmas como un lector que, no siendo en absoluto especialista en ninguno de los asuntos que trata, ha encontrado fascinante cada uno de ellos, así como el tratamiento que les da Pimentel, su siempre singular, productivo modo de abordarlos. He salido de su lectura lleno de gratitud. Fantasmas de la Ciencia Española es un libro generoso, que entrega mucho, un libro que es muchos libros, y en el que son interesantes hasta los pies de página, algunos de los cuales, por cierto, parecen querer saltar de él y convertirse en gérmenes de otros libros. Un libro que me ha hecho fijarme en cosas pequeñas y grandes que por demasiado grandes o demasiado pequeñas había dejado fuera de mi campo de visión. Digo entre paréntesis que desde luego ya nunca podría acercarme a lugares como el Parque del Retiro, el Paseo del Prado, la Villa de Madridejos o el Pico Mulhacén sin acordarme de lo que sobre ellos me ha enseñado Juan Pimentel, quien ha sido capaz de entregarnos un libro que, sin renunciar al rigor que ha de exigirse al estudio académico, está hecho, eso se nota en cada frase, desde la pasión y consigue que el lector comparta esa pasión. Es para ello decisiva sin duda la calidad de su escritura. Cuando digo esto no solo me refiero a la elegancia de la prosa y a esto es marca pimenteliana su sentido del humor, sino a que está construido con el pulso del buen narrador que sabe guardar secretos y que conoce, como enseñaba el maestro Piglia, que un cuento siempre cuenta dos historias. Esa tensión literaria que se siente no solo en aquellos lugares donde Fantasmas se convierte en libro de aventuras o de detectives, no extrañará a quien conozca el camino que ha hecho Juan Pimentel como narrador, del que hay algunas otras muestras a mi espalda, y que aquí nos ofrece algunos de sus más logrados relatos. Nos encontramos, por otro lado, con un libro conceptualmente rico, que interesará mucho a los lectores que tienen una vocación reflexiva. Da que pensar, suspende al lector ante buenas preguntas en torno a asuntos fundamentales como lo son la construcción del pasado y el estatus de las imágenes, las cuales, por cierto, las imágenes son fundamentales en un libro muy cuidadosamente editado que constituye de suyo un objeto hermoso, que da placer mirar. Y estamos, desde luego, ante un libro importante sobre historia de España y sobre preguntas mayores para entender nuestro pasado y nuestra actualidad, como lo son las de qué lugar ocupa en ella, en la historia de España, la ciencia, y qué lugar ocupa en ella, en la historia de España, la ciencia que se pudo hacer y no se hizo. No me cabe duda de que Fantasmas de la Ciencia Española enriquecerá decisivamente la conversación al respecto de los historiadores y también de aquellos que no somos historiadores, pero tenemos la convicción de que construir relatos veraces de nuestros pasados es fundamental para nuestras vidas presentes. Juan Pimentel describe y analiza interesantísimas empresas científicas que aparecieron demasiado pronto o demasiado tarde, a veces titánicas y otras simplemente quiméricas, en ningún caso inútiles, cuyos frutos fueron a menudo condenados a la clandestinidad o al olvido. Pimentel pone ante sus lectores protagonistas que a veces son héroes y hallazgos que a veces son tesoros,
muchos para mí hasta ahora desconocidos, de la ciencia española, y muestra esta como un lugar marginado en nuestro imaginario cultural. Qué interesantes, por cierto, las páginas dedicadas a la historia del edificio que hoy cobija el Museo del Prado, que de pronto se nos aparece como una presencia fantasmal. La ciencia, decía, aparece en el país del que inventen ellos como un territorio siempre a punto de ser marcado como extranjero. Finalmente, Juan Pimentel nos convence de que si nos ha faltado ciencia es sobre todo porque nos ha faltado país. Sin embargo, no se entrega ni nos entrega al pesimismo fatalista y muestra que las cosas pudieron ser de otra manera, que tienen que serlo, y que esa historia llena de interrupciones no está dominada por una maldición, sino solo señalada, castrada por la ignorancia, la indolencia o la irresponsabilidad corregibles de quienes, pudiendo hacerlo, no se lo pusieron más fácil a sus científicos. Pimentel observa tan interesantísimo asunto con una mirada asimismo científica y al tiempo artística, estableciendo tramas de constelaciones muchas veces sorprendentes, nunca caprichosas, que ponen en diálogo, por ejemplo, las pinturas alegóricas de Antonio de Pereda y las de los atlas anatómicos de Crisóstomo Martínez, o el trabajo en su estudio de Maruja Mayo con el de Piedad de la Cierva en su laboratorio, en un capítulo que dedica, por cierto, formidable, a las mujeres científicas marcadas en España por una doble invisibilización. Esa capacidad de Juan Pimentel para establecer correspondencias comienza con una precisa, detectivesca capacidad de observación. No deja de sorprenderme cómo lee Pimentel, tan atento a lo escrito como a lo que está entre líneas, y cómo mira, tan pendiente de lo que se muestra como de lo que se oculta. Me ha impresionado, por ejemplo, su lectura del relato que hace Fernández de Oviedo de la aventura de Balboa, leyendo lo que dice y lo que no dice, y cómo se hace preguntas extraordinariamente productivas observando la fotografía de la lección de anatomía de Cajal. Pimentel hace un auténtico trabajo de revelado, trayendo a luz acciones que habían quedado en la sombra y ofreciéndonos imágenes que resultan ellas mismas reveladoras, en tanto que perturbadoras y desestabilizantes. Imágenes extrañas que nos mueven a preguntar y que nos hacen preguntas. De algún modo construye una cita peligrosa entre el pasado y el presente que se miran desestabilizándose. Al verme con este libro en las manos, varios colegas de los escenarios me han preguntado si hay en él una obra de teatro. Les he respondido que hay varias obras de teatro en cada capítulo. Fantasmas de la ciencia española está lleno de acciones y de personajes que uno desearía ver cuanto antes en escena. He mencionado algunos, en Balboa, Piedad de la Cierva. Personajes formidables como Crisóstomo Martínez y desde luego como Francisco Hernández, a quien caracteriza a Juan Pimentel como paradigma de la historia espectral de la ciencia española. Y también acciones asombrosas, como el ascenso al Mulhacén o el descubrimiento de los restos de un elefante extinto en la pradera de San Isidro. Además de por todos esos episodios y por esos personajes, yo siento una inclinación muy especial por cada uno de los cartógrafos que presenta Pimentel y reconozco mi debilidad por dos figuras que después de leer este libro me muero de ganas de ver en escena. Una deslumbrante es la del Ángel de Pereda. La mirada que lanza sobre él Pimentel me lleva a imaginarlo mirándonos a su vez desde la escena, contemplándonos desde allí como si fuésemos sus fantasmas. El ángel acaso nos mira y se dice también ellos pasarán. La otra, humana, demasiado humana, es la de José Celestino Mutis, un extraordinario personaje que, según dice Pimentel, se mueve entre la selva, la corte y la academia, y a quien se dedica aquí un apasionante capítulo. Es fascinante el exagerado proyecto de Mutis, líder de exploraciones botánicas y de una escuela de pintores que fueron capaces de imágenes todavía deslumbrantes para las ciencias y para las artes. Con una de esas imágenes de José Celestino Mutis quisiera acabar invitándoles a contemplarla conmigo en silencio. Muchas gracias a ustedes y desde luego muchas gracias a Juan Pimentel por habernos entregado
este libro formidable. Bueno, estaba cantado que un libro como este estaba destinado a sufrir una presentación no presencial, sino más bien virtual en las pantallas. Creo que fue José Luis Brea el que habló del carácter espectral de las imágenes electrónicas. De alguna manera ya todos estamos un poco difuminados, borrosos, ausentes de nuestras propias vidas. Aparecemos y desaparecemos así, a golpe de un clic. Bueno, hemos hecho este vídeo porque no pudimos presentar el libro en la residencia de estudiantes como nos hubiera gustado. Quiero hablar por los cuatro si digo que a nosotros nos gusta mucho más el mundo analógico. Yo hasta tengo un coche con cassette, con eso está dicho todo. Y la residencia también nos gusta mucho más que las pantallas de los ordenadores, pero no pudo ser. Este libro se publicó justo antes de la pandemia, de manera que salió al mundo en condiciones francamente adversas. Por eso he querido promocionarlo con este vídeo. Además de las muchas personas que me ayudaron a realizar el libro y que se enumeran en los agradecimientos correspondientes, aquí quería al menos mencionar a Carlos Pascual, el editor de Marcial Pons Historia, a Rubén Espada, que lo diseñó y lo maquetó, a José de la Sota, de la Fundación Jorge Juan, que lo ha apoyado desde el principio y hasta el final, y por supuesto a Isabel Fernández, que nos ha prestado su voz. También quiero dar las gracias a las personas que me han precedido en el vídeo, tres presentadores de auténtico lujo, ¿no? Pablo Sánchez León, Antonio Muñoz Molina y Juan Mayorga, un historiador, un escritor y un dramaturgo de primera, dos de ellos además amigos muy queridos. Este es un libro, como comentaba Pablo, que experimenta con un género algo híbrido entre el texto académico, la investigación erudita y la alta divulgación. A veces tiene algo de pesquisa microhistórica y a veces algo de ensayo. La narración deja paso a la reflexión y ésta cede ante la descripción de las imágenes y el relato de los hechos. Es ancho, cronológicamente hablando, me ha llevado desde el siglo XVI hasta el siglo XXI y me ha exigido ser competente en asuntos muy diversos con literaturas pues bastante amplias. He buscado ponerme al día en temas que cuentan con muchos expertos, ser justo con ellos, rendirles tributo, ¿no? El libro tiene casi 1000 notas a pie de página, ¿no? He leído las fuentes originales y he trabajado con especial cuidado las imágenes, interpretándolas y dándolas siempre una lectura personal, ¿no? He tratado en suma de construir un argumento propio, que siempre es lo más importante, a través de esta metáfora espectral que es útil, creo, para entender la intermitencia y el carácter anacrónico, el carácter intempestivo de las imágenes y para entender también la errancia, ¿no? El otro asunto, este vagabundeo incierto de la ciencia en nuestra cultura, pero también su carácter luminoso, iluminador. Los fantasmas nos acechan, en efecto, son sombras de muertos mal enterrados que aguardan una restitución, un funeral digno, aguardan que les reconozcamos de alguna manera, pero también brillan, también nos alumbran, también nos muestran otras posibilidades de futuro. Son 8 capítulos dedicados a distintos episodios de la historia de la ciencia. El primero de ellos va sobre el descubrimiento del Mar del Sur, sobre Balboa y el descubrimiento del Mar del Sur. El segundo sobre las pinturas novohispanas y la expedición de Francisco Hernández, ¿no? El tercero cruza las estampas microscópicas de Crisóstomo Martínez y las vanitas de Antonio de Pereda. El cuarto capítulo recoge a Mutis y la flora de Bogotá. Y el quinto aborda los dos grandes proyectos cartográficos del liberalismo a los que se han aludido, ¿no? El mapa geodésico y el mapa geológico. El sexto encara ya algunos dibujos y 2 fotografías de Ramón y Cajal, una individual, el autorretrato en su laboratorio valenciano, que está confrontado aquí con el retrato que hizo Goya de Jovellanos, y la famosa clase de disección de Alfonso, la fotografía de Alfonso, la lección de anatomía, que superpongo tanto en el texto como en la portada y en la contraportada del libro con la de Rembrandt, con la lección de anatomía del Dr. Tulp de Rembrandt, un óleo hecho 3 siglos antes que la fotografía de Cajal. En fin, el capítulo 7 se titula Mujeres que observan y está dedicado a las vidas cruzadas de la pintora Maruja Mayo y la química Piedad de la Cierva. El 8º y último capítulo es Naturalia en la Pinacoteca, que recoge la maravillosa exposición que Miguel Ángel Blanco realizó en el Museo del Prado en el año del 2013.
Y por entrar un poco en un diálogo simulado con los tres presentadores del libro, en este mundo virtual ya todo es simulado, incluidos los diálogos, pues me gustaría comentar algo de las tres intervenciones. Me gusta en primer lugar que Pablo haya entendido que no hay pesimismo detrás de estas aventuras, algunas de ellas frustradas o ensombrecidas, ¿no? La historia de la ciencia es a menudo un repertorio de ensayos necesariamente fallidos y de unos tiempos necesariamente muy largos, ¿no? También me agrada cómo ha leído el capítulo de Mutis, allí donde la ciencia y la patria sustituyen al providencialismo católico. Y por supuesto me gusta que se haya fijado en el mapa de los jesuitas de una España insuficiente, embrionaria o deformada, una imagen en la que por cierto también se ha detenido Muñoz Molina. Le he tenido que cortar a Pablo, somos amigos y además ya se sabe que los historiadores somos dados a hablar más de la cuenta. Le he tenido que cortar a Pablo una larga digresión sobre el uso en Cajal del lenguaje cantonalista para explicar sus tesis histológicas sobre la neurona. Y también una pregunta acerca de la continuidad que me hacía y la ruptura entre la Junta de Ampliación de Estudios y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Hasta qué punto, me preguntaba él, las ciencias que practican las sociedades democráticas y las dictaduras son equiparables o no? Por supuesto que no lo son, aunque en otro sentido también es verdad y es detectable que hay ciertas continuidades. En fin, quizás no sea este el momento para entretenerme en una respuesta demasiado larga. Por descontado, por otra parte, que el trasiego entre el lenguaje político y el lenguaje científico discurre en ambas direcciones, que era lo que preguntaba en primer lugar a propósito de este traslado de las metáforas políticas sobre el campo de la histología. Bueno, me encanta que Muñoz Molina haya incorporado a Galdós a su sutil mirada de las operaciones geodésicas en la escena de Madridejos, una escena teatral, como dice, entre absurda y conmovedora, ¿no? Yo también creo mucho en el azar de las lecturas que se superponen, ¿no? Es muy oportuno, me parece muy oportuno que haya sacado a colación el confinamiento y la crisis sanitaria que padecemos en estos momentos en que necesitamos tanto a la ciencia. Y no solo, lo digo no solo por la vacuna o por el fortalecimiento del sistema público de salud, sino también por la imprescindible inyección que necesitamos de investigación básica y no solo aplicada. Y más aún, por el conjunto de valores asociados a la práctica científica que tanto precisamos hoy día. Necesitamos la observación detenida, el trabajo en equipo, la curiosidad y el sentido crítico, la creatividad, el rigor, la capacidad de problematizar las cosas y de volver extrañas y sorprendentes cosas aparentemente banales o dadas por sentado. A todo esto es a lo que se dedica la ciencia. Así que contra el eslogan y el Twitter, contra la propaganda y el cortoplacismo, en España necesitamos ciencia. La generosa lectura de Juan Mayorga, finalmente, su capacidad para decir pues mucho más corto y mucho mejor de lo que yo he escrito en muchas páginas, me llena de satisfacción. Me alegra que, como Pablo y Muñoz Molina, no haya entendido que hay maldición alguna, ni lugar para el pesimismo fatalista. Hubo empresas titánicas y otras quiméricas, pero nunca inútiles en efecto. Es lógico que Juan se haya fijado en los silencios y las elipsis. Él es un maestro a la hora de leer entre líneas y a la hora de hablar y escuchar a través de los otros. Es natural también que se haya detenido ante la mirada del ángel, una figura completamente benjaminiana, que a mí me recuerda un poco a dos películas alemanas. Mayorga es un experto en Benjamin, ¿no? Por eso lo digo, ¿no? A mí me recuerda a dos películas alemanas, decía, una de ellas es Cielo sobre Berlín y la otra es La vida de los otros. En ambas películas, los ángeles, los protagonistas, asistían a las confesiones y las meditaciones de los otros, ¿no? Tratando de mediar en sus vidas y tratando también de favorecer en sus destinos, ¿no? Los escritores de ficción o de teatro, como Muñoz Molina o Mayorga, son oidores y ventrílocos de profesión, ¿no? Pues bien, me gusta pensar que los historiadores como Pablo y como yo también participamos de este noble arte que consiste en darle sentido y ponerles voz a los fantasmas del pasado. Muchas gracias por vuestra atención.